Hola a todos, bueno, nos volvemos a encontrar aquí en este rincón de Tricología Sabine para aprender acerca del cabello y otras cositas, como decimos siempre. Y vamos a continuar hoy con nuestra saga de colorimetría, entonces vamos a nuestra tercer parte de colorimetría y hoy es tal vez uno de los capítulos más chéveres, más apasionantes de todo este tema de colorimetría porque vamos a estar hablando de las decoloraciones. O sea, un tema que es complicadísimo, un tema que es... O sea, hay mucho que hablar ahí porque hay que aclarar cosas, ¿sí? Aclarar cosas, no hablo de aclarar el pelo, aclarar términos, aclarar ciertos conceptos que son claves para ello. Entonces, en la última ocasión habíamos dicho que los decolorantes son realmente coadyuvantes en el proceso de decoloración y que la función fundamental de un decolorante no es decolorar. La función fundamental de un decolorante es abrir la cutícula para que el peróxido de hidrógeno, que es el que hace la labor de oxidación realmente, pueda ingresar y trabajar, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la función fundamental del polvo decolorante o crema decolorante, lo que tengan. Y eso debe estar claro, porque es que con frecuencia hablamos de personas que dicen, ay, sí, es que me fundieron el pelo porque me hicieron una decoloración con agua oxigenada de 40 volúmenes o del 12%. No, el agua oxigenada poco tiene que ver en ese hecho de que se le haya dañado el cabello. Es más el polvo decolorante, pero tenemos que entender qué pasa con el polvo decolorante y tenemos que evitar situaciones como esta que vamos a ir a ver por aquí, ¿cierto? Cuando no tenemos claro cómo es el tema de las decoloraciones, entonces nos pueden pasar este tipo de situaciones y es que intentamos acelerar los procesos a través del uso de temperatura sobre todo. Y ahí es cuando nos equivocamos, ¿sí? Entonces no podemos pretender acelerar un proceso cuando en ese proceso intermedian activos que son peligrosos, por decirlo menos. ¿Listo? Entonces hay que tener claro y esperar que no pasen este tipo de situaciones. ¿Qué debo tener claro? Y esto también lo mencionamos en la ocasión anterior. Un proceso de decoloración no es un proceso físico. Es decir, no es un proceso en el cual tengo unos pigmentos dentro de mi pelo y entonces allá llegan unas moléculas de peróxido de hidrógeno y sacan esas moléculas de allá del pelo. No, no se trata de sacar color, de sacar pigmentos. Lo que nosotros realmente hacemos dentro del cabello cuando hacemos un proceso de decoloración es un proceso químico que consiste en la oxidación de unos pigmentos. Es decir, voy a pasar de un tono oscuro a un tono más claro. Eso es un proceso de decoloración. Entonces, debo tener claro que un proceso de decoloración es un proceso químico en el cual voy a cambiar un color. ¿Cómo lo hago? Pues alterando las moléculas que están aquí. Cambio la naturaleza de las moléculas que están aquí. ¿Para qué? Pues para que se vuelvan más claritas, es quitarle potencia a ese color, ¿sí? De eso es de lo que se trata. Un proceso de oxidación básicamente es una transferencia de electrones, ¿sí? Hay un agente reductor y un agente oxidado. Entonces, un buen ejemplo de oxidación es esto que estamos viendo acá. Dejen un banano, una manzana, bueno, esos son como los dos casos más claros, déjenlas abiertas y vean lo que pasa. Esto es una manzana o media manzana oxidada, ¿sí? ¿Qué pasó con esa manzana? Pues que cambió de color. ¿Por qué? Porque se oxidó, ¿sí? ¿En dónde se oxidó? Ustedes les habrá pasado que usted ve la manzana así, pero usted le quita esta capita superficial y vuelve a estar así. ¿Por qué? Se oxidó esta parte que está en contacto con el agente oxidante. ¿Cuál es el agente oxidante? El oxígeno que está presente en el medio ambiente. Esto es un proceso de oxidación, es un proceso químico, ¿sí? Entonces tenemos que tener eso claro. Y debo tener presentes cuáles son los activos que participan allí y cómo es que funcionan. Entonces, para aclarar los términos, debo tener claro que en un proceso de oxidación, básicamente lo que yo tengo es un agente oxidante
que es el agua oxigenada. Ese agente oxidante, ¿qué es lo que hace? Le quita electrones a lo que hay allá. Entonces hay una molécula de color y al quitarle electrones, entonces cambia su naturaleza, se hace más clarita. Este agente oxidante, pues es el peróxido de hidrógeno que está presente en el agua oxigenada. ¿Listo? Y hay un agente reductor, o sea, que fue el que cambió de color, el que se oxidó. En nuestro caso, puede ser el pelo, si voy a hacer una decoloración, entonces mi cabello se aclaró. ¿Por qué? Porque oxidé las moléculas de melanina que estaban allá adentro y se hizo más clarito, se decoloró. O cuando hablo de color también puedo estar hablando del tinte. Recuerden que el tinte que yo aplico también son moléculas de pigmentos que se oxidan y cambian de color. Entonces, ese cambio de color que nosotros observamos en la crema, cuando yo aplico tinte, pueden haber 3 tonos diferentes como lo que vemos ahí. Y si reparamos, la crema cuando sale del tubo es similar, son unos colores claritos. Cuando le pongo un agente oxidante, pasa eso que estamos viendo ahí, empieza a cambiar el color. ¿Por qué? Porque se revela el color, se revelan los pigmentos que están presentes en ese tinte. Eso es un proceso de oxidación. ¿Listo? Y eso lo debo tener claro. Ahora, ¿cuál es la función fundamental del polvo decolorante? Pues básicamente es abrir la cutícula. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el peróxido de hidrógeno, que es realmente el protagonista, haga la labor principal de oxidación. Que los agentes presentes en el polvo decolorante también son oxidantes y terminan coadyuvando en el proceso, sí. Es decir, ponen la reacción más fuerte. Y esa es la forma como coadyuvan al proceso de decoloración. Pero eso lo debo tener claro, ¿sí? Que el polvo decolorante lo que hace es coadyuvar dentro del proceso. ¿Qué podemos o qué pasa cuando hago un proceso de oxidación? ¿Sí? Esto lo tengo que tener claro y parémosle bolas al asunto, porque en la medida que yo entienda esto, o sea, es decir, ¿qué es un proceso de oxidación y qué fenómenos suceden dentro de un proceso de oxidación? Voy a entender por qué hay ciertas cosas que no puedo hacer, ¿sí? Entonces, a ver, un buen ejemplo o qué pasa dentro de un proceso de oxidación, que hay cambios físicos, ¿sí? ¿Qué es un cambio físico? Pues cambia el color. Si vieron la manzana, o sea, se oxidó y cambió de color. Si vieron los tintes, se oxidaron y cambiaron de color. Existen ciertos procesos de oxidación que producen cambios cualitativos y un buen ejemplo es cuando yo fermento un azúcar para hacer alcohol. Entonces puede ser, es decir, lo que se hace para fabricar aguardiente, para fabricar trago, alcohol etílico. Entonces simplemente ponemos a fermentar una sustancia, normalmente es caña, bueno, azúcares, y ello se vuelve un etanol, se vuelve un alcohol. Eso es un cambio cualitativo. Y ojo con esto. Una de las principales características de los procesos de oxidación es que liberan energía. Entonces, al liberar energía, se produce calor. ¿Qué quiere decir? Que son procesos exotérmicos. Cuando yo prendo fuego, quemar una hoja de papel, eso es un proceso de oxidación también. Lo que pasa es que es un proceso de oxidación muy severo que produce combustión. ¿Sí? Entonces, estas son cosas que pasan durante un proceso de oxidación. ¿Yo puedo acelerar un proceso de oxidación? Claro, con un coadyuvante. Entonces, ¿cuáles serían ejemplos de acelerantes en los procesos de oxidación? Por ejemplo, dijimos, el fuego es un proceso de oxidación. Si yo soplo con una china, se dice aquí en mi país, con un abanico, le pongo aire a un fuego, a un leño que está ardiendo, sale llama. ¿Por qué? Porque le estoy aportando oxígeno. Entonces, el aire, el oxígeno realmente contenido en el aire, va a hacer que la llama sea más grande. Entonces, estoy coadyuvando en el proceso. Si quiero un proceso de fermentación, entonces, para obtener un abono, por ejemplo, yo puedo poner algo como un azúcar, es decir, melaza, que es caña de azúcar. Si yo pongo melaza en cierto tipo de elementos, fermento eso y voy a fabricar abonos y acelero el proceso. Ojo con esto. Si yo voy a hacer
Aquí en mi país existe un producto que se llama el Diablo Rojo. El Diablo Rojo no es otra cosa que sosa cáustica o soda cáustica, decimos aquí en mi país. Y aquí lo venden comercialmente como Diablo Rojo y es un producto para destapar sifones, ¿sí? Entonces, eso produce una reacción cáustica, es decir, una reacción muy fuerte que cuando yo pongo ese producto, esa sosa cáustica en un sifón tapado o en algo donde necesito destapar, pues se genera una reacción térmica ahí fuerte y empieza a comerse lo que está taponando allá ese sifón. Si yo quiero que esa reacción sea más fuerte, pues ¿qué hago? Ahí en las instrucciones dice, aplíquele agua caliente. Entonces uno pone a hervir agua y se la pone allá y ¡puf! Eso destapa rapidísimo. ¿Por qué? Porque el calor hace que esa reacción cáustica se vuelva más severa, se vuelve fuertísima. Eso es acelerar un proceso. Se acordarán ustedes, particularmente mis amigos estilistas y todas aquellas personas que alguna vez se han hecho una decoloración, que cuando le pusieron el polvo de colorante aquí en la cabeza, sintieron calor. ¿Por qué? Porque acuérdense que dijimos que las reacciones de oxidación son procesos exotérmicos, es decir, que liberan calor. Si yo ya sé que él libera calor, pues él libera o produce el calor que él necesita para hacer una reacción normal, sana, diríamos por las buenas, ¿sí? Él genera el calor que necesita. No está bien acelerar o pretender acelerar esos procesos. ¿Por qué? Porque dentro del polvo de colorante tengo unos agentes que son cáusticos. Y por ser cáusticos, me van a volver la reacción, me van a acelerar la reacción y la van a volver más dañina. Entonces, esa es la razón por la cual nunca, bajo ninguna circunstancia, deberíamos poner calor a una decoloración. Ni con gorros térmicos, ni con papel aluminio y secador, o con gorritos de estos de térmicos también y aluminio y secador. No, nada. Ni climazones, nada que le ponga calor a una decoloración está bien. Algunas personas que nos están viendo aquí dirán, ay, pero ¿por qué no va a estar bien si eso sube? Sube más rápido, aclara más rápido. Sí, aclara más rápido. Pero ¿qué pasó? Que resulta que al aclarar más rápido, mire lo que le pasó a su pelo. Se dañó el pelo. ¿Por qué? Porque lo que hice fue acelerar el efecto cáustico que está presente, de los activos que están presentes en el polvo de colorante y se revienta el pelo. Yo debo tener claro que el polvo de colorante, en la medida que yo lo aprenda a trabajar, que yo respete cómo es que funciona él, no me va a hacer nada en mi pelo. Entonces yo siempre le digo a todos nuestros amigos estilistas que el polvo de colorante cuando está en el tarro es ese tigre que ustedes están viendo ahí. Él está mansito, está quietico, simplemente está mirando. ¿Por qué? Porque está allá en el tarro, está en su jaulita y él está ahí tranquilo, simplemente él mira y no hace nada. Pero cuando el tigre sale de la jaula, cuando usted coge ese polvo de colorante, ese tigre que está ahí, y lo mezcla con peróxido de hidrógeno, es decir, con agua oxigenada, pues se le acaba la mansedumbre a ese tigre y mire cómo se vuelve. Se vuelve agresivo. ¿Por qué? Porque ya lo activamos, entonces él está, ese efecto cáustico está mirando a ver qué hace, pero ¿qué es lo que pasa? Que en la medida que ese tigre esté controlado por el agua oxigenada, no va a poder, es decir, le abrimos la jaula, él se puso muy bravo, pero todavía lo tenemos amarrado porque el agua oxigenada lo controla, ya vamos a ver cómo. Por lo pronto, tengo que entender que el polvo de colorante es un tigre que se puede poner muy bravo a partir del momento en que yo lo mezclo con peróxido de hidrógeno. ¿Qué hace que ese tigre sea tan bravo? Pues básicamente el persulfato de potasio. ¿Por qué? Porque es que el persulfato de potasio, que es uno de los activos presentes en el polvo de colorante, es un producto que reacciona violentamente, y ojo con esto, reacciona violentamente y particularmente cuando se mezcla con cloratos y percloratos. Cloratos, algo que tenga cloro,
Aquí en mi país, en alguna ocasión, por ahí salió un video de algún genio que se le ocurrió ponerle Clorox, el que se utiliza para blanquear ropa, al polvo de colorante. Si usted mezcla peróxido de hidrógeno con cloro, está fabricando un explosivo. O sea, eso se vuelve muy reactivo y puede generar llama, pues, es decir, eso se calienta y puede producir cosas muy desagradables. Y este persulfato de potasio es el que básicamente produce el calor dentro del proceso de oxidación. Y también tengo un persulfato de amonio. El persulfato de amonio básicamente lo que va a hacer es acelerar la acción del persulfato de potasio. Esa mezcla que está ahí, pues son los dos activos principales de los que me debo cuidar cuando hablo de los procesos de decoloración. Y adicionalmente este persulfato de amonio pues puede producir dermatitis cuando tiene contacto con la piel o tal. Entonces esos son los activos que están presentes en el polvo decolorante y que hacen que yo deba manejar con mucha precaución esa mezcla de polvo decolorante con peróxido de hidrógeno. Recuerden que el polvo solito no va a hacer nada. El peróxido de hidrógeno puede ser irritante, pero es decir, solito no va a ser tan peligroso. Si los mezclo, vean lo que puede pasar si no los manejo adecuadamente, ¿sí? El que hace estos daños, es decir, el que le funde a usted el pelo, el que se come estas escamitas de queratina, miren, para que quede expuesto el córtex y se le dañe su pelo, es el polvo decolorante, ¿sí? Entonces tengo que entender muy bien que el polvo decolorante es el que se me va a comer el pelo básicamente porque él es el que es cáustico. Ay, pero entonces el agua oxigenada, ¿qué hace? Bueno, pues yo siempre digo que el agua oxigenada es una incomprendida, ¿sí? Mírela ahí. Todo el mundo le echa la culpa al agua oxigenada de que se le dañó el pelo, de que se le comió el pelo. No, realmente el agua oxigenada solita no puede hacer tanto daño. ¿Por qué? Porque ella tiene unos átomos de oxígeno libres y cuando se gasten esos átomos de oxígeno libre, pues sí, probablemente va a producir irritación, pero no va a ser tan dañina como la gente cree. Hay que manejarla con precaución, claro, pero ella básicamente es un líquido activador. Y es eso que ustedes ven ahí. Lo que pasa es que la hemos satanizado y todo el mundo la ve así, ¿sí? Y normalmente a ella es a la que le echan la culpa de todos los daños a nivel del cabello, ¿sí? Pero no, ella no es tan mala. Alguien dirá, ay, pero ¿cómo así? El peróxido de hidrógeno es una sustancia muy peligrosa. Ella es reactiva y adicionalmente es corrosiva y si me cae puro en la piel eso me puede hasta abrir un hueco. Sí, probablemente sí. Pero ¿qué pasa? Que recordemos que cuando hablamos de el agua oxigenada está diluida, es decir, está en concentraciones que van desde el 3%, que sería el agua oxigenada de 10 volúmenes, hasta el 12%, que sería el agua de 40 volúmenes. ¿Sí? Entonces, está diluida y si bien puede llegar a ser irritante, ¿cierto? Que es esto que pasa aquí, que, a ver, a muchas personas les habrá pasado esto en los dedos. Aquí realmente no fue ni que me quemé el dedo, no, es un proceso de oxidación que se da por la catalasa que tenemos presente aquí en las manos, ¿sí? Eso es lo que pasa. Y puede llegar a ser irritante, pero en las proporciones en las que lo tenemos, difícilmente ella sola se le va a poder comer el pelo o se lo va a poder dañar. Hay que manejarla con precaución, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiende a ser irritante. ¿Cuál es la gran ventaja del agua oxigenada? Que cuando yo mezclo polvo decolorante y agua oxigenada, inicia un proceso de oxidación allá interno. Y ese proceso de oxidación se da porque el agua oxigenada tiene átomos de oxígeno que están oxidando, están reaccionando y están trabajando allá, oxidando la melanina que tengo en el cabello. Mientras haya oxígeno libre ahí trabajando, el tigre está amarrado. El tigre está controlado. Entonces yo debo tener muy claro que el agua oxigenada es la que me controla ese tigre que está allá para que no se me coma el pelo. Y adicionalmente, pues las aguas oxigenadas hoy en día son unas sustancias que digamos que son muy amistosas también con el cuero cabelludo, que esa es la razón por la cual yo les decía que no es necesario tener el cabello sucio y que hay que tenerlo durante 3 días sin lavar para hacer el proceso de oxidación o de decoloración, que porque se me va a irritar. Hoy en día
el agua oxigenada no es irritante, es una textura cremosa, algunas tienen extractos naturales que va a hacer que sea también más amigable, de suerte que no debemos tener ninguna precaución adicional cuando lavamos el cabello y hacemos una aplicación de tinte con el cabello limpio. Las aguas oxigenadas ya no pican. O sea, si a alguna persona le ocasiona picazón es porque tiene digamos, es sensible al peróxido de hidrógeno y así lleve 15 días sin lavarse el pelo igual le va a arder. ¿Por qué? Porque es un problema particular de sensibilidad. Las propiedades del agua oxigenada son esas, entonces es cremosa, las concentraciones de peróxido van del 3 al 12 y el pH que ellas manejan es del orden aproximadamente de entre 3 y 4, ¿sí? Tengo que tener claro que la función del agua oxigenada es activar, ¿cierto? De hecho hay casas comerciales que a su agua oxigenada la llaman activador de color, una cosa así. Entonces, activa los pigmentos. ¿Cuáles pigmentos? Si la voy a utilizar para aplicar un tinte, me va a activar los pigmentos que están dentro del tinte. Si la voy a utilizar para hacer una decoloración, pues me va a activar los pigmentos que tengo aquí dentro de la cabeza, los va a oxidar y les va a cambiar el color. Esos son los pigmentos que ella va a activar o donde va a actuar. ¿Que para qué más sirve? No, para nada más. Por aquí en mi país, en una época, la utilizaban para hacer disque mordientes, entonces aplicaban agua oxigenada pura aquí cerca del cuero cabelludo y después decían que para abrir la cutícula y que después era más fácil fijar color. Y eso era mentiras. ¿Por qué? Porque bien les dijimos aquí, el pH es del orden de 3 a 4. Y ya todos los que hemos estado aquí en este canal sabemos que el pH necesario para abrir la cutícula es menos de 3 y más de 8. Entonces con este pH no vamos a abrir la cutícula, no va a hacer ninguna labor de apertura para facilitar fijar color, no. Y en cambio sí va a sobreoxidar las moléculas de pigmento y cuando apliquen color se van a dar cuenta que aquí les va a quedar más clarito en la raíz. Entonces esa técnica no está tan bien y nosotros no la recomendamos. ¿Qué es importante? Miren, aquí, en esto que vamos a ver, es donde está todo el quid del asunto. Si nosotros tenemos claro esto que vamos a ver aquí, vamos a poder hacer decoloraciones exitosas siempre, sin maltratar el cabello y entendiendo de qué se trata el fenómeno de decoloración. Entonces, esto que está aquí, o esto que vamos a ver aquí, es la curva de comportamiento del peróxido de hidrógeno, que siempre va a ser una cosa así como parabólica, y que va a depender de la cantidad de peróxido que haya en una solución. En este caso en el agua oxigenada. Y lo que yo debo entender es qué es lo que pasa cuando pongo polvo de colorante mezclado con agua oxigenada. Entonces dijimos, el agua oxigenada controla a ese tigre rabioso para que no se le coma el pelo. ¿Cuánto tiempo me lo va a controlar? Pues depende de esto. Entonces vean lo que pasa. Si yo hago una curva en donde tengo la efectividad. ¿Qué es la efectividad? El poder de aclaración, es decir, cuánto es capaz de decolorar determinado peróxido de hidrógeno en función del tiempo. Voy a encontrar que las aguas oxigenadas se comportan de esta manera. El agua oxigenada de 10 volúmenes, es decir, que tiene el 3% de peróxido de hidrógeno, ella decolora determinada cantidad. ¿Cuánto? Pues depende de cuánto fue mi punto de partida. No es lo mismo arrancar en una base 1,0 negra muy oscuro a una base un rubio claro. Es diferente. Pero digamos que ella, en el momento que arranca a trabajar, empieza a subir, decolora una cantidad, aquí para allá ya no hace nada más, pero ¿qué pasa? Que durante este tiempo todavía le tiene el tigre amarrado. ¿Sí? Entonces, el tiempo de acción de un agua oxigenada de 10 volúmenes es de 50 minutos. Es decir, si usted mezcla polvo de colorante con agua oxigenada de 10 volúmenes, le mantiene ese tigre amarrado durante 50 minutos. Si usted trabaja con oxigenada de 20 volúmenes, ¿qué pasa? Ella sube más, es decir, ella aclara más, claro, porque tiene más átomos de oxígeno. Entonces, ella decolora un poco más, pero solo trabaja 40 minutos. Es decir, como tiene más oxígeno, hace su trabajo más rápido.
La de 30 volúmenes, miren lo que hace la de 30 volúmenes. ¿Sube más? Claro que sí, sube más. Pero solo trabaja 30 minutos. Y la de 40 volúmenes, que es la que tiene mayor concentración de peróxido de hidrógeno, el 12%, pues ella sube mucho más. Claro que sí. Pero solo trabaja 25 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy trabajando con peróxido de hidrógeno, cuando hacemos altas decoloraciones, normalmente utilizamos peróxidos de 30, a veces de 40 en pelos muy sanos, ¿cierto? Pero si yo utilizo un peróxido de 30 volúmenes, el máximo tiempo que podría dejar ese peróxido, esa mezcla de peróxido y polvo de colorante en mi cabello, serían 30 minutos. Y les voy a contar una cosa. Aquí en mi país han enseñado a los estilistas a que las decoloraciones no se hacen con el reloj en la mano, sino mirando. Y que eso se deja más o menos durante 1 hora y hay que estar mirando y que ya cuando esté clarito, entonces que ese es el momento de lavar. Y eso es un error fatal. ¿Por qué? Porque después de este momento, después de este punto, el tigre se libera. ¿Y qué pasa? Pues que el tigre sale a comer pelo. Entonces el agua oxigenada que ella está cuidándole a usted el pelo ahí, usted la puede dejar allá trabajando ratico solita, pero acuérdense lo que pasa cuando deja a un niño solo por mucho tiempo, pues le va a hacer males. Y ahora imagínese que usted deja a ese niño solo y lo deja con un tigre, pues no se imagina los males que le va a hacer. ¿Qué va a pasar? Pues que tengo que tener claro que siempre que voy a hacer una decoloración, tengo que a toda costa mantener el tigre dentro de esta jaulita. Siempre mantenerlo aquí dentro de este rango de tiempo. Porque cuando dejo yo que el tigre se salga de este rango de tiempo, miren cómo se va a poner. Entonces, alguien me preguntará, ¿y entonces cómo hacemos buenas decoloraciones si no las puedo dejar 1 hora, que es lo que a mí me enseñaron? Y adicionalmente me enseñaron que era 1 hora y poniendo calor. Pues no, eso no está bien. Ahora tenemos que borrar de aquí de la cabeza, porque es que a mí me parece que ese es un craso error, pensar que una buena decoloración es aquella que me lleva el pelo a blanco. Es decir, una buena decoloración es la que me deja el pelo blanco. Y se nos olvida que tenemos unas bases aquí muy oscuras, un tono 1.0 con una gran concentración de pigmentos rojos, naranjas. Es decir, tengo un fondo de aclaración muy rojizo. Difícilmente voy a llegar a un blanco. Y yo no puedo decir que una buena decoloración es aquella que me deja el pelo blanco. No. Ese es un error de concepto grave que tenemos. Una buena decoloración es la máxima a la que puedo llegar con un pelo sano. Eso es lo que pasa. Y seguramente muchas personas que nos están viendo aquí se acordarán que en algún momento, si fueron víctimas de un cabello fundido, pues ¿qué pasó? Que en ese momento se ponen a pensar y dicen, uy, yo hubiera preferido que me quedara más amarillito, pero más sano. No esto que tengo aquí, que no me lo puedo peinar, que si me lo mojo se pone chicloso, que... No, eso no está bien. Eso no está bien. ¿Cuál es entonces esa forma de hacer buenas decoloraciones? Lo que nosotros llamamos una decoloración perfecta. Es decir, perfecta es subiendo mucho, aclarando mucho, mucho como sea posible, pero manteniendo el pelo sano. De eso es de lo que se trata. Para ello hay que tener claros 2 conceptos. Uno, entender cómo funciona esta curva y tener claro que no puedo dejar salir el tigre de acá. Y analicemos la curva. Vean, cuando yo empiezo a decolorar, ella sube, llega hasta determinado punto y después de aquí para allá ya no sube más. Es decir, ya no decolora más. ¿Por qué? Porque el peróxido de hidrógeno ya agotó todas sus moléculas de oxígeno libre que tenía, entonces ya no puede oxidar más. ¿Sí? Pero, sin embargo, todavía tengo un tiempo de latencia, que es la mitad del tiempo en la que el tigre todavía está ahí amarrado. ¿Sí? Ahí no va a pasar nada. Ahora,
recordemos, cuando hacemos esas decoloraciones de 1 hora, acuérdense de este fenómeno, mis amigos estilistas, cuando han hecho esas decoloraciones, se acordarán que cuando ponen el polvo de colorante en el cabello, él al comienzo sube. Y si utilizan peróxidos muy altos, 30 o 40, pues se dan cuenta que eso sube rapidísimo. Ustedes ven que decolora, 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 y llega un momento en que como que se estanca, como que no pasa nada. Es este tiempo de latencia. Aquí no pasa nada. Y después vuelve a empezar a subir. Pues claro, aquí subió lo máximo que podía. Aquí durante este tiempo no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque el tigre está amarrado. El peróxido de hidrógeno ya no tiene átomos de oxígeno para oxidar, pero el tigre está ahí quietico, no puede salir. Si yo permito que pase de este tiempo, el tigre se sale. ¿Y qué pasa? Pues que cuando se sale el tigre, él arranca aquí y sigue decolorando. ¿Por qué? Porque él es cáustico, él se va a comer tu pelo con melanina, con moléculas de queratina, con microfibras, con todo lo que hay ahí. Por eso es que ven que sube más, pero también la fibra se está deteriorando. Eso no es de lo que se trata. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pensar en que siempre tenemos que llegar a la mitad de la curva. Y este tiempo que tengo aquí es un periodo de gracia que tengo, por ejemplo, para cuando hago montajes. Yo tengo muy claro cuando hablo de esto que aquí es muy difícil y yo no soy estilista, yo nunca he hecho montajes, yo nunca he puesto sobrecitos ni cosas de esas. Entonces sí, seguramente muchos estilistas se sentirán incomprendidos aquí porque, sí, pues yo lo quiero ver a usted quitando eso en 15 minutos, en 20 minutos. Sí, ese no es mi problema y lo tengo claro. ¿Qué hay que hacer? Pues aprender a hacer los montajes de forma que nos permita llegar al máximo tiempo, los 15 minutos, y tener estos 15 minutos para saber dónde apliqué primero e ir desmontando. Si estoy trabajando con oxigenada de 40 volúmenes, ya sé que en el minuto 12 y medio, 13, minuto número 13, ya puedo empezar a desmontar. ¿Por qué? Porque es que de ahí ya no me va a subir más sin dañar la fibra capilar. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo hice una decoloración de 15 minutos, donde el pelo me quedó sano, donde decoloró lo que podía sin maltratar el pelo, pues puedo arrancar una segunda decoloración una vez que lave y retire eso. Nunca debo poner polvo de colorante mezclado con peróxido de hidrógeno sobre otra mezcla que ya tenga en el cabello. Nunca. ¿Por qué? Porque esa mezcla que tenía antes, esa mezcla ya está empezando a soltar el tigre. Entonces ahí tiene un tigre y aquí le está metiendo otro. Lo que pasa es que el otro va enjaulado, pero ahí hay uno que ya va a salir. Entonces nunca pongan una mezcla vieja, o sea, una mezcla nueva, perdón, sobre una mezcla vieja. Eso no se puede hacer. No, laven e inicien un nuevo proceso. Y es preferible hacer 2 decoloraciones sucesivas de 15 minutos que una de 1 hora o más de 1 hora en la cual voy a tener daño en la fibra capilar. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Pues en la mitad del tiempo lavamos. Ahora, aquí es donde está buena parte del secreto. ¿Con qué y cómo voy a lavar? Pues puede lavar con agua y champú, estaría muy bien, claro, pero lo que sí tiene que tener claro es que siempre debe lavar con agua caliente. ¿Por qué? Aquí vamos a empezar a retomar los conceptos que vimos atrás. Recordemos que las reacciones de oxidación son reacciones de carácter exotérmico. Es decir, ella liberó calor porque necesitaba calor para hacer ese proceso de decoloración. Resulta que usted está haciendo el proceso de decoloración y vio que su pelito ya estaba así amarillito bonito, pero cuando va y lavó con agua fría se le volvió anaranjado. ¿Por qué? Porque dañé la inercia de la reacción. Ella necesitaba calor para consolidar el proceso y mantener este colorcito. Si usted le pone agua fría, se devuelve. Como que rebota la reacción, dañé la inercia. Se le pone anaranjado. Entonces, siempre lave las decoloraciones con agua caliente. Eso le va a funcionar muy bien y le va a ayudar a hacer buenos procesos. Entonces, tiempos cortos, ojo, siempre revisar la curva y siempre lavemos con agua caliente. Eso no puede fallar. Otra cosa bien importante, por favor, a nuestros amigos estilistas, nunca planchen un cabello que está recién tinturado, mucho menos decolorado. Pero cuando tienen un cabello recién tinturado, no planchen. ¿Por qué? Porque dijimos, las reacciones de oxidación son de carácter exotérmico.
liberan calor. Si usted le pone calor, sobreoxida la reacción y se le va a poner el pelo anaranjado inmediatamente. ¿Y qué va a pasar? Pues que su cliente va a quedar como un canario anaranjado y eso no está bien. Entonces, sé que tocamos muchos temas, muchas cositas aquí en las cuales vamos a tener preguntas, entonces síganos. Aquí vamos a estar en nuestras redes como siempre. Si les gustó el video, un like bien chévere, compartan y nada, aquí espero todos sus comentarios y aquí los vamos a atender a todos. Síganos en nuestras redes y nos vemos más adelante nuevamente en Tricología Sabine para seguir hablando del cabello y otras cositas. Por aquí los esperamos.